Hola de nuevo, esto es En Trending. Hoy conoceremos qué son las vacunas, cuál es su importancia dentro de la historia humana y cuáles son los panoramas que se presentan ante la posibilidad de encontrar alguna contra el coronavirus. Y además de conocer su historia a través de los siglos, les platicaremos sobre el movimiento antivacunas, grupos que han estado opuestos a ellas desde su existencia. En la entrevista reflexionaremos sobre la lucha de intereses que se interponen ante el desarrollo de una vacuna para el coronavirus y su abastecimiento. Y para comenzar este programa, ¿qué significado tiene el término vacuna? Una vacuna es esa inyección que de niños de solo nombrarla nos atemoriza bastante, pero también a algunos adultos puede causarles gran temor. Sin embargo, es un elemento que nos protege de enfermedades que pueden ser de leves a discapacitantes y en el peor de los casos, mortales. Las vacunas surgen de los mismos virus o bacterias que causan la enfermedad. Estos patógenos son tratados en los laboratorios y convertidos en el medicamento que al administrarse pondrá en alerta nuestro sistema inmune, el cual activa las defensas que identifican y atacan a estos agentes malignos. A esta reacción, provocada por la vacuna, se le llama inmunidad. Las vacunas son el instrumento clave para prevenir y combatir diversas enfermedades, como la viruela, el sarampión o la poliomielitis, padecimientos que a lo largo de la historia han dañado de forma importante la salud humana. Como ya vimos, las vacunas constituyen gran parte fundamental de la salud funcional humana. En nuestros tiempos es necesario retomar su importancia. Por ello, Nadia nos hace un recuento histórico de las vacunas y el papel que han desarrollado a lo largo del tiempo. La historia de las vacunas comenzó con las prácticas más increíbles y asquerosas que se puedan imaginar, las cuales empezaron en el año 1020 después de Cristo, cuando se introducían costras secas de los enfermos de viruela en las fosas nasales de personas sanas, o bien pedazos de algodón con pus. Así era como buscaban proteger a la gente de algunas infecciones, y esta práctica se repitió hasta el siglo XVII. El inventor de la primera vacuna fue el inglés Edward Jenner, quien creó la fórmula contra la viruela en el siglo XVIII. La vacuna contra la viruela llegó a lo que entonces era Nueva España en 1804, traída por la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, y ese año fue establecido el primer centro de vacuna en la Ciudad de México. En 1885, Louis Pasteur descubrió la cura contra la rabia, que se aplicó por primera vez a un niño de 9 años por medio de una inyección. Podríamos decir que el siglo XX fue el boom en la generación de vacunas contra el sarampión, poliomielitis, hepatitis A y B, influenza, tuberculosis y tosferina. A mediados de siglo, las campañas de vacunación que se extendieron por todo el mundo salvaron cientos de vidas en países como México. A finales de los 80 del siglo pasado, hace 30 años, México era el único país de América Latina que elaboraba todas las vacunas del programa de inmunizaciones de UNICEF, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y sarampión, además de vacunas contra la fiebre tifoidea y la rabia humana y canina. Ya en este siglo XXI, destaca la vacuna que protege contra el cáncer cérvico-uterino y combate el virus del papiloma humano, la cual comenzó a aplicarse en España en 2007. Hay esfuerzos importantes de investigación, pero aún quedan muchos virus y enfermedades por vencer, como el ébola, dengue, zika, chikungunya y el VIH. Por eso hoy México y muchos otros países y también la Organización Mundial de la Salud están insistiendo en la necesidad de que no haya acaparamiento o encarecimiento de las vacunas y de otros insumos que pudieran necesitarse para prevenir la pandemia de COVID-19. Hoy nos preguntamos cuánto tardará en generarse la vacuna contra el SARS-CoV-2 y guardamos la esperanza de que llegue lo más pronto posible a todos los rincones del planeta. Más de 100 equipos alrededor del mundo trabajan para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. En el reportaje de hoy, Viridiana nos explica el proceso e importancia de las vacunas para la salud mundial. Hoy que muchos de nosotros estamos resguardados en casa, quizá desesperados y con la incertidumbre a flote, un grupo de personas no ha parado de trabajar.
científicos de todo el mundo se encuentran a marchas forzadas realizando el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, generando optimismo y esperanza entre la población. El 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa internacional para acelerar el desarrollo y producción de vacunas y tratamientos contra el SARS-CoV-2. Actualmente, más de 100 equipos alrededor del mundo trabajan a pasos acelerados, y aunque esta lucha ya lleva un camino trazado, aún falta cumplir con algunas etapas. Tenemos la gran ventaja de que ya tuvimos al primo hermano, que es el SARS-CoV. Le podemos llamar SARS-CoV-1 simplemente para evitar confusiones. Del SARS obtuvimos información sobre cómo podían ser las vacunas que podían resultar en una protección de manera segura. Los expertos aseguran que las vacunas son un mecanismo para el control de muchas enfermedades infecciosas, protegiendo no solo a la persona que la recibe, también a la comunidad a la cual pertenece. Con una vacuna sí puede uno aspirar a ese 70% de población inmunizada que permita confiar en la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, que me gusta más. Las vacunas lo que permiten es que se mantengan las enfermedades a raya, las enfermedades prevenibles por vacunación, que no se presenten, y eso trae beneficios por todos lados. Desde costos por atención en la salud de los enfermos, hasta sus familiares que los cuidan, que ya pueden trabajar y que no necesitan estar cuidando enfermos porque no se enfermaron, porque se vacunaron, pero también evita secuelas, evita muertes prematuras, evita discapacidad. El desarrollo de cualquier vacuna inicia con la ciencia básica. Para poder desarrollar una vacuna contra un organismo en particular, debemos conocer bien a este organismo, entender cómo es que nos infecta y sobre todo entender si existe algo en esta infección que pudiera resultar en algún efecto dañino o algún efecto secundario indeseable que pudieran tener las vacunas. Si vas a hacer una vacuna, lo primero que necesitas es tener un modelo de experimentación animal donde puedas probar tu vacuna. Los primeros ensayos de tu vacuna tienen que ocurrir en animales, no pueden ocurrir en personas. Una vez que se comprueba que los ensayos en modelos animales fueron exitosos, se entra en la primera fase. En esta, se realizan pruebas en grupos reducidos de personas sanas con el objetivo de identificar efectos secundarios y determinar la dosis adecuada. En la fase 2, se realiza un estudio a mayor escala evaluando la reacción del sistema inmune a la vacuna. Y en la tercera fase, en la que participan miles de voluntarios, se recolectan datos estadísticos sobre su efectividad y seguridad. El Instituto Internacional de Vacunas menciona que pueden pasar entre 5 y 10 años en superarse las fases de estudios clínicos. Sin embargo, ante la acelerada propagación de esta enfermedad, los científicos han mencionado que la vacuna contra el SARS-CoV-2 podría estar lista en tan solo 12 o 18 meses. Estamos con el riesgo, hay que advertirlo, de que por querer acelerar las cosas, ¿no?, haya de pronto intereses que no sean completamente científicos para poder tener ya una vacuna a toda costa. Entonces no hay que olvidar pues que eso no debe de pasar. Se debe de cumplir con todos los requisitos, se debe de demostrar la seguridad primero, la inmunogenicidad, o sea que la vacuna funcione para estimular el sistema inmune y que pueda ser una vacuna que se utilice de manera segura. Los movimientos antivacunas abogan por el derecho a decidir sobre la salud de cada individuo, por lo que rechazan la obligatoriedad de las vacunas. ¿Quieres saber más? Jesús nos cuenta los detalles. Aún con las pruebas y los procedimientos que cumplen con los más altos estándares de seguridad para generar una vacuna, existen colectivos que ven en ellas un riesgo para la salud, los movimientos antivacunas. No se trata de una situación actual. Los grupos que se oponen a las vacunas tienen un origen tan antiguo como la creación de las mismas. En 1796, el médico inglés Edward Jenner comenzó a utilizar un nuevo mecanismo para detener el contagio de la viruela. El sistema consistía en inyectar una dosis leve del patógeno causante de la viruela de las vacas o vacuna, de ahí el nombre, la cual produciría una respuesta inmunitaria en los humanos.
Así surgió la primera vacuna para evitar una enfermedad grave. La aportación de Jenner comenzó a utilizarse en el país y se expandió por el mundo. Sin embargo, también surgieron los primeros grupos que se opusieron a las vacunas. En 1853 surgió la Liga Antivacunación en Londres. En 1857 se creó la Liga contra la Vacunación Obligatoria. Así se fueron expandiendo hasta llegar a Estados Unidos, donde en 1879 se fundó la Asociación Antivacunación. La obligatoriedad de las vacunas ha sido tema de debate porque se argumenta que es una violación a los derechos a decidir sobre la salud desde la niñez. Con este discurso han ganado algunas batallas legales. Sin embargo, hay registro histórico de brotes epidémicos en comunidades y zonas específicas por oponerse a este tipo de inmunización. En 2014 se encontró que la tasa de vacunación era de entre 50 y 85%, una cifra menor al 95% que se requiere para la inmunidad comunitaria. En abril de 2019 se registró un brote del virus del sarampión en 22 estados del país. Otro de los principios que guían la decisión de no vacunarse es la generación de inmunidad natural. Sin embargo, cifras de la Organización Mundial de la Salud han demostrado que cada año se evita la muerte de 2.5 millones de niñas y niños gracias a las vacunas. Ante los movimientos que promueven el rechazo a las vacunas y que abogan por la libertad a decidir, la Organización Mundial de la Salud asegura que la administración de estas debe tomarse como un bien común. La empatía con las personas y no vulnerar la salud de otros debe guiar su aplicación. En un esfuerzo conjunto, la UNAM y el gobierno capitalino instalarán un laboratorio para que expertos puedan trabajar en el desarrollo de una vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Se requiere contar con un espacio que cumpla con características especiales para tener el nivel 3 de seguridad y el manejo de este patógeno tenga el máximo control para evitar una exposición de riesgo o propagación. Será en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia donde se alojará el laboratorio. Especialista en ingeniería bioquímica y responsable del proyecto, Laura Palomares ya trabaja junto con su equipo en las primeras fases. Aunque falta tiempo para que la vacuna esté lista, es parte del esfuerzo de científicos mexicanos para atender la actual emergencia. El proyecto de esta investigación empezó desarrollando un sistema para analizar los virus del Zika y el dengue, y de este trabajo ya se han obtenido resultados muy alentadores en modelos animales. Un esfuerzo de utilidad para hacer vacunas de otras enfermedades. Se espera que estos resultados se repliquen en el caso del coronavirus, iniciando las pruebas en animales para evaluar si se producen los anticuerpos neutralizantes que se necesitan. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la UNAM, aportarán recursos para esta causa. Aún no existe una vacuna contra los tipos de coronavirus, pero muchos países están trabajando en ello. Sin embargo, hay también una competencia de intereses económicos y muchos retos que ha enfrentado la ciencia para poder llevar esperanza al mundo. Quédate la segunda parte del reportaje. En los últimos años, la investigación en materia de inmunización ha mantenido al mundo a la expectativa. Los científicos han superado grandes desafíos en el desarrollo de vacunas, logrando erradicar diversas enfermedades. Sin embargo, la carrera sigue. En el caso de los 7 tipos de coronavirus que circulan entre los seres humanos, aún no existe una vacuna que pueda combatirlos. ¿Qué nos hace pensar que esta vez será diferente? Sabemos mucho del coronavirus, pero al mismo tiempo es también hay una enorme cantidad de cosas que ignoramos. Yo creo que como nunca en la historia de la humanidad estamos compartiendo los datos, las propuestas, las ideas, las hipótesis, y lo que hay que tomar en cuenta es que en algunos casos, porque se trata de un patógeno nuevo, de un patógeno inédito, vemos cómo se va corrigiendo la información. Al menos 8 de las investigaciones alrededor del mundo han traído esperanza, pues ya se encuentran en etapa de pruebas en humanos y los primeros ensayos han arrojado resultados alentadores.
En Estados Unidos, la farmacéutica Moderna Therapeutics compartió hace unos días los resultados de sus estudios, donde se mostraba que 8 de los voluntarios en las pruebas de primera fase generaron anticuerpos contra el virus. En China, los científicos trabajan con métodos tradicionales en el diseño de vacunas. Al menos 3 de los desarrollos que se realizan en este país se encuentran en las primeras etapas. Aunque estos países ya cuentan con un camino más avanzado, otros como Alemania, Japón e incluso México trabajan en sus propias investigaciones. En ellas participan instituciones de salud y algunas entidades académicas como nuestra universidad. La producción de un país de sus propias vacunas evita que seamos víctimas, por llamarle de alguna manera, de todos los vaivenes de la economía internacional, ¿no? De la producción de vacunas en otros países. Y es importante mencionar que México hasta los 90 era autosuficiente en la producción de vacunas del cuadro básico. Y dejamos de serlo pues porque hubo un descuido a lo largo del tiempo pues de nuestra infraestructura que existía en el país para la producción de vacunas. Y es que la carrera por desarrollar una cura contra el nuevo coronavirus parece tener también su propia competencia económica entre los diferentes gobiernos. Ante esto, la OMS se ha referido a evitar la monopolización de las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 para que los países con menos recursos puedan comprar o producir sus propias versiones. En realidad el conocimiento científico es un producto social y en tanto que producto social que se desarrolla sobre todo en universidades que son instituciones públicas pagadas con los impuestos, con el esfuerzo de la gente, yo creo que debe ser comunes a todos. Esta situación abrió la interrogante sobre el tiempo en el que realmente podremos tener una vacuna en México, pues aunque su desarrollo en otros países avance rápido, lo cierto es que el proceso para su distribución no es sencillo, y es ahí cuando entra al quite la investigación mexicana. Es una gran oportunidad para México, para unir esfuerzos, para vincularse y para poder tomar un proyecto de esta naturaleza y llevarlo a buen término desde el principio hasta el fin. Hay los elementos suficientes en el país como para que pudiéramos hacer un proyecto de diseño, producción, escalamiento, pruebas clínicas, pruebas de laboratorio, registro y uso, con el conocimiento que se tiene en México, vinculando al sector público con el sector privado. A pesar del avance, los científicos afirman que aún existen grandes desafíos que enfrentar. Lo cierto es que mientras la vacuna no sea una realidad, la sociedad tiene una responsabilidad propia para minimizar lo más que se pueda el riesgo, tomando todas las medidas de prevención a su alcance. En plena carrera mundial para encontrar la vacuna contra el COVID-19, una lucha de intereses entre los países ha puesto en debate la posibilidad del acceso universal a la vacuna. Sobre esto nos hablará el doctor Manuel Becerra, especialista en Derecho Internacional y Derecho de la Propiedad Intelectual. Varios países se han pronunciado y se ha generado una lucha de intereses. ¿A qué diría que se debe esto? ¿Únicamente a intereses económicos que tienen impacto en la industria farmacéutica? ¿O también puede ser el impacto que tendrá en su área de investigación y de progreso tecnológico? En realidad se debe a todo el impacto económico. Detrás de eso hay una lucha muy intensa por obtener la vacuna. Indudablemente esto se debe, concretamente contestando su pregunta, a cuestiones de carácter económico y por supuesto de investigación y desarrollo, que al final de cuentas también da prestigio a los países en este momento de cambio, de transformación. En la más reciente Asamblea Mundial de la OMS se abogó para que la vacuna fuera considerada como un bien público de la salud mundial. ¿A qué se refiere este llamado y bajo qué condiciones es posible que esto se vuelva una realidad? Los tratados de derechos humanos hablan de que la salud es una res pública, res en el concepto romano, es decir, cosa pública. Esto significa que hay una obligación del Estado de garantizar la salud de la población, y esto implica precisamente poner a su disposición los farmacéuticos para asegurar
su salud precisamente. ¿Cuáles son condiciones para que como tal durante una crisis sanitaria se pueda decir que las patentes puedan dejar de ser monopolizadas? El gran problema, si podemos decirlo en este momento, es que los farmacéuticos están dentro de la propiedad intelectual. Tu pregunta es, ¿cómo podemos evitarlo? Ni siquiera con Doha podemos evitar esto. Lo que hace Doha es respetar la propiedad intelectual o industrial concretamente y dar la posibilidad de licencias obligatorias, pero no más. Se tiene que respetar la patente. Entonces, en el caso de la salud, yo creo que debe de ser los organismos internacionales quienes lo monopolicen, es decir, la acción, y que inviertan en desarrollo y con una finalidad de carácter global. De lo que comenta, existe el acuerdo TRIPS, que es de la Organización Mundial del Comercio sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual, y este establece distintas alternativas y flexibilidades acerca de las patentes durante una crisis sanitaria. Frente a la vacuna del COVID-19, el cual consideraría que podría ser más apropiada o incluso alguna política pública para poder hacer de acceso global la vacuna. Un acuerdo de carácter global. A mí me parece que eso sería lo adecuado. En principio, sacar la propiedad intelectual de los farmacéuticos. Ya insisto, es una parte de los derechos humanos. No se puede comercializar o meter el derecho de los farmacéuticos dentro del comercio internacional. Yo creo que lo que se necesita, y por ahí va una vertiente muy importante, es que en principio la vacuna se declare una red pública mundial. Y me parece que si hablamos de una idea de universalidad, debe ser al mismo tiempo todo. En cuanto a distribución, ¿cómo considera que esta debería de realizarse? La idea, y entonces con el concurso internacional, es que la patente se distribuya, o mejor dicho, el resultado de la patente, la vacuna, se distribuya inmediatamente sin distinciones a nivel mundial. Instituciones públicas y privadas realizan sus aportes para beneficiar el cuidado y la protección del personal de salud, así como de pacientes con COVID-19. En el resumen semanal, Paulina nos trae más información relacionada a estos proyectos. El desarrollo de una vacuna contra el coronavirus es una labor que ha acaparado la atención científica. Sin embargo, mientras no se obtenga, hay otros proyectos de diversas instituciones que se empeñan en tener alternativas para disminuir el contagio, contar con pruebas de diagnóstico más rápidas, insumos y tecnologías que apoyen al personal médico y a los pacientes. Uno de estos casos es el desarrollo de un ventilador mexicano listo y aprobado para utilizarse en pacientes con COVID-19. Se trata de un modelo económico elaborado por ingenieros biomédicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y asesorados por médicos especialistas. Esta innovación ya cuenta con la aprobación de COFEPRIS y se crearán 1.500 ventiladores de inicio para que lleguen hasta los hospitales. Otro respirador, pero portátil, fue el que crearon estudiantes y académicos de la UNAM para pacientes con COVID-19. Es más económico, fácil de transportar e instalar y beneficia a regiones con menos apoyo y acceso a tratamientos. El proyecto desarrollado en el Instituto de Ciencias Nucleares continúa en pruebas y en la búsqueda de una línea de producción para que pueda ser distribuido. Universidades como el Instituto Politécnico Nacional y el TEC de Monterrey también están en colaboración para crear un respirador pulmonar de fácil fabricación que pueda ser utilizado y distribuido rápidamente. La Facultad de Química de la UNAM se suma a esta contingencia realizando pruebas de COVID-19. Es un servicio disponible para el sector público de la salud. Los hospitales enviarán sus muestras y con pruebas químicas se detectará la presencia de este virus y la enfermedad. Esta iniciativa ya está autorizada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE y contribuirá a conocer el estado de la epidemia en nuestro país. La Universidad Anáhuac Mayap de Mérida, Yucatán, y el Instituto Yucateco de Emprendedores crean en conjunto caretas de acrílico con un diseño mejorado y parámetros especiales, destinadas al personal de salud de Yucatán. Su meta es fabricar 90,000 piezas.
Y para cerrar con este resumen de noticias y proyectos, la CDMX ya cuenta con una fábrica de mascarillas. El gobierno de la Ciudad de México, la UNAM y la empresa Adfil, generada en la Facultad de Ingeniería, se unieron para manufacturar mascarillas N95. La planta cuenta con capacidad para producir 40,000 diarias, que serán destinadas al personal de salud. El objetivo es generar 6 millones para fin de año. Estas mascarillas de alta eficiencia cuentan con 5 capas de protección y filtración y ya tienen la certificación para su producción y distribución. Así terminamos en Trending por hoy. Aprendimos que la importancia de las vacunas es más grande de lo que muchos imaginaban. Previenen millones de muertes al año y por eso es tan importante tomarnos esto con seriedad y vacunarnos porque te proteges y proteges la salud de todos los demás. Así es, Pau. Gracias a ellas muchas enfermedades han sido erradicadas. Esperamos que pronto podamos contar con la noticia de que una vacuna contra el coronavirus ha sido creada. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos, pero los esperamos el próximo jueves aquí en Trending.